Saludos cordiales, estimados. Vamos a hacer un pequeño repaso sobre la prueba Mis Logros para octavo grado. En el primer ejercicio nos tenemos un paralelogramo y pues acá pues hay que aplicar el concepto de paralelogramo, ¿verdad? Que tiene dos lados opuestos iguales, por lo tanto nos dice que lo observemos si el lado AC y BD son diagonales del paralelogramo. ¿Cuáles son los valores de A y cuáles son los valores de B? Como ya conocemos el segmento del punto medio AD, que es 5, entonces el mismo valor de A, y luego el valor de que es paralelo a 3 es el B, entonces tiene la misma, ¿verdad? Ok, entonces la respuesta correcta en el literal, en el ejercicio 1 es literal B. A igual 5, B igual a 3. Luego vamos al siguiente ejercicio. Tenemos un cilindro. Tenemos el radio, que son 5 centímetros, y la altura 16. Entonces, utilizando la fórmula del cilindro, elevando al cuadrado el radio, multiplicándolo por la altura y por el valor de pi, nos pregunta cuál es la expresión que representa este procedimiento, y la expresión que representa este procedimiento correctamente es el literal B. En el siguiente ejercicio tenemos cuál es el resultado de efectuar esta multiplicación. Es una multiplicación de un término por un binomio, por lo tanto hay que efectuar las operaciones indicadas y la respuesta pues es el literal D, ¿verdad? Al realizar la multiplicación usted también lo puede comprobar. En el siguiente, ¿cuál es el resultado de efectuar esta operación? Tenemos una suma, resta, división. Por lo tanto es una operación un poquito extensa, pero igual el resultado pues lo tenemos en el literal B. Luego vamos al siguiente ejercicio. Observa las dimensiones de la pecera. Tenemos 3 medidas y nos pide que cuál será la expresión que representa mejor a la imagen. Entonces la respuesta es literal A, ¿verdad? Porque vamos a multiplicar todas las medidas que conocemos. Recuerden que es el volumen y por eso queda en centímetros cúbicos, ¿verdad? En el siguiente ejercicio, ¿cuál es el resultado de efectuar esta resta? Tenemos una operación en la que tenemos que restar términos semejantes, es decir, los que tienen la variable x al cuadrado con la que tiene x al cuadrado. La respuesta a ese proceso pues lo tenemos en el literal C. El siguiente ejercicio nos da unas gráficas con ecuaciones y pues está la representación gráfica de su respectiva ecuación. La pregunta es cuáles son los valores que satisfacen el sistema de ecuaciones, y esos están en el punto de intersección cuando x toma el valor de 3 y y toma el valor de 5. Entonces los valores que cumplen esos son los que están en el literal A, ¿verdad? El siguiente ejercicio es cuál es el resultado de dividir esta expresión 36x a la sexta t entre 9x cuadrado t. Entonces al realizar esa división obtenemos como respuesta literal B. El siguiente ejercicio es un problemita en el que vamos a analizar, ¿verdad? Pero nos pide los valores de Y representan el precio de las pelotas de básquetbol y el X el precio de una de fútbol. Entonces, ¿cuál sistema de ecuaciones representa la situación? El primero no puede ser porque no podemos, no es ese orden que tenemos, ¿verdad? En el enunciado, entonces vemos el orden que tenemos y la que corresponde es la del literal B. Este es el sistema de ecuaciones que representa mejor la situación. Luego vamos en el ejercicio 10, en este caso pues dice un plan de internet de 15 mensuales brinda 10 GB de navegación. Si se consumen 10 GB, la empresa cobra 0.01 por megabytes adicional, o sea es extra, ¿verdad? Entonces si X representa la cantidad adicional más lo que se paga el pago fijo, ¿verdad? Entonces la mejor representación para ese ejercicio es este, ¿verdad? Hay un pago fijo que es el 15 más lo que se va aumentando por el pago extra que se hace. En el ejercicio 11
Estamos hablando de una situación, Miguel pagará su recibo de energía eléctrica, donde hay una cuota fija de $6.10 de impuestos por cada kilovatio hora. Se paga 0.19. Entonces, si se consumen 150 kilovatios por hora, ¿cuánto pagará Miguel al final del mes? Ok, va a pagar la cuota fija más lo que consuma, ¿verdad? Por cada extra. Entonces, la representación o el resultado de ese proceso, pues, es el literal B. En el siguiente ejercicio nos da una secuencia o unas figuras en las que debemos observar. Si n representa el número de cada figura, ¿cuál polinomio representa la cantidad de los círculos de la figura? Ok, observemos que si n es igual a 1 tenemos 3, si n es igual a 2 tenemos 5. Entonces la mejor expresión para ese caso es el literal C, ¿verdad? Y podemos observar, por ejemplo, si n vale 1 sería 2 por 1. Es 2 más 1, 3. Aquí tendríamos el primer patrón y así pues podemos ir comprobando los demás. En el siguiente caso dice, observa la siguiente gráfica. Vean que esta gráfica se corta en el eje Y en 4 y en el eje X se corta en -3. Por lo tanto, nos pide cuál es la función que representa la gráfica y pues es la del literal A, ¿verdad? Podemos realizar la comprobación. Luego en el siguiente ejercicio nos da una figura y nos pregunta cuánto mide el ángulo θ. Entonces acá podemos observar la imagen y la respuesta es literal A. En el ejercicio 15 tenemos una pipa que contiene agua con un depósito en forma cilíndrica que mide 2.4 metros de diámetro y 4.5 metros de largo, como se muestra a continuación. Ok, el ejercicio nos da el diámetro. Sabemos que para utilizar la fórmula del cilindro necesitamos el radio, ¿verdad? Por lo tanto, la mitad de 2.4 sería el valor del radio. La pregunta es cuál es la capacidad en metros cúbicos que puede contener la pipa y la respuesta en ese caso sería literal B, al realizar las operaciones, ¿verdad? En el siguiente ejercicio tenemos acá un análisis de una gráfica, pero al observar la gráfica tenemos un total de hogares, tenemos acá los kilowatts, los números de hogares, y acá pues la cantidad por cada rango, ¿verdad? Entonces la pregunta es, de acuerdo con el histograma, ¿cuántos hogares consumen entre 120 y 140? Ok, voy a observar 120, 140. ¿Cuántos tenemos en la parte superior? Tenemos 24 más 21 y eso es pues literal C, 45, ¿verdad? En el siguiente ejercicio nos pide, observa la siguiente gráfica. Ya tenemos una gráfica. Y a partir de lo anterior, la pregunta es, si x está entre -3 y 6, o sea, aquí está x, -3 y 6, aquí está, y acá. Entonces la pregunta es, ¿entre qué valores está y? O sea, los valores que se mueven en ese espacio para x es de 4, de -2 a 4. Entonces la respuesta que cumple con este ejercicio es el literal A, ¿verdad? Ahí podemos observarlo en la gráfica también. El siguiente ejercicio nos muestra un cuadrilátero y nos pregunta por el valor de x, ¿verdad? Entonces, por definición, conocemos que los ángulos continuos deben sumar 180 grados, entonces hacemos la diferencia y encontramos el valor de x y ese sería 83. Luego, el ejercicio 19 nos presenta dos rectas que son paralelas, la recta L y la recta M, pero la pregunta, ya conocemos dos ángulos, la pregunta es, a partir de lo anterior, ¿cuál es la medida del ángulo X? Por ejemplo, son alternos, mide lo mismo, este es alterno a este, por lo tanto hacemos la suma de los dos ángulos y la respuesta pues sería literal C, ¿verdad? En el siguiente ejercicio la pregunta es,
Veamos, acá tenemos un problema, hay que analizarlo, hay que formular el sistema de ecuaciones, pero la pregunta es, ¿cuántos estudiantes y cuántos padres de familia entraron al baile? Y la respuesta es literal B, ¿verdad? Ahí hay que formar el sistema de ecuaciones, despejar la variable X y la variable Y para encontrar esa solución. En el siguiente ejercicio nos pregunta cuál es el resultado de realizar toda esta operación. Y pues al realizar toda esa operación obtenemos como resultado, al realizar la operación y simplificación, tenemos como resultado literal T. En el ejercicio 22 nos presenta un sistema de ecuaciones y nos pide los valores de X y Y que hacen verdadera esta ecuación. Los valores que hacen verdadera esa ecuación son los valores que están en el literal C. En el siguiente ejercicio también tenemos una situación en la que tenemos que analizar un valor constante y un valor que se va generando, ¿verdad? Entonces, la respuesta para esa situación es el literal C. En el ejercicio siguiente nos da una situación. Ángela realizará una caminata siguiendo el recorrido marcado por la siguiente figura. Acá iniciamos 50 metros, luego 60 metros, luego otros como es un diagonal. Este es un punto medio, dice por acá, entonces tiene la misma medida, 60. Entonces sumamos 50 más 60 más 60 y la respuesta correcta sería 170, literal C. En el ejercicio 25 tenemos una tabla de clases y frecuencias. Entonces, calcular la media aritmética consiste en obtener el punto medio de cada uno de los intervalos de clase y multiplicarlo por la frecuencia, ¿verdad? Al sumarlo, dividirlo entre 100 y eso pues nos dará la respuesta y en este caso ese cálculo da literal B, 14.4. Y así pues estaríamos nosotros finalizando esta prueba. Usted puede revisar, comparar los resultados, comprobarlos y verificar, ¿verdad? Cada uno de ellos.